Listo, aquí vamos con la segunda parte de pruebas aptitudes para profesores básica de secundaria. Segunda etapa de número 2. ¿Sí? Bueno, con respecto ahora vamos a empezar con lo que es las actitudes o lo que debe presentar un docente dentro del aula de clase y pues dentro del sistema para garantizar todo lo que es los estándares de educación que se necesitan para las personas. ¿Listo? Hay cositas en verde, esas cositas en verde son leyes, decretos que pues tengo que estudiar a profundidad cada uno de ellos. Así que no nos vamos a profundizar en lo que está en verde tanto. Y solo vamos a hablar de lo que está en negrito y ya. Bueno, la planificación, lo primero, lo que está allá arriba. Bueno, ¿qué es lo que en primera instancia tienen que cumplir? Son los estándares de educación institucional, qué es lo que se busca dentro de la institución lograr, qué es lo que el profesor tiene que llegar a ver según la visión de la institución. Estándares de competencias de derechos básicos de aprendizaje. Eso ya deriva de un documento oficial que dice en qué etapa de educación los estudiantes tendrían que cumplir y hacer y desempeñar ciertas aptitudes, como lograr hacer esto, lograr articulación con esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, y luego siguen las... Ah, bueno, estos son guías, o sea, el Ministerio de Educación Nacional no dice lo que el profesor tiene que hacer en el aula, sino lo que en cambio lo que hace es como que da como consejos o herramientas que dicen cómo podrías aplicar estos conocimientos o qué deberías de llevar al aula de clase. Entonces, por eso son guías de orientación del Ministerio de Educación Nacional, del MEN, que está designado para todas las asignaturas que están dentro de la formación aquí en Colombia. Eso como en primera instancia. Entonces, gracias a eso, resulta que gracias a esos estándares, o sea, a esa visión que uno tiene que cumplir, uno lo hace a partir de unos procesos. ¿Cuáles son los procesos? Procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Son tres diferentes. Ay, yo lo marco aquí con rojo. Enseñanza, aprendizaje, evaluación. ¿Sí? Yo tengo que garantizar y tengo que especificar qué es lo que voy a enseñar, cómo voy a enseñar y por qué voy a enseñar, el proceso de aprendizaje, cómo es que voy a terminar haciendo todo el proceso. O sea, yo les voy a explicar, les voy a mostrar un video, les voy a hacer esto, voy a hacer esta actividad, ta, 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 ta. Y el proceso de evaluación, yo cómo voy a calificar esa actividad que yo generé durante el proceso de aprendizaje. Es por eso que utilizan esos tres. Gracias a eso lo que tengo que hacer es eh, usar diferentes elementos de divulgación para el proceso de aprendizaje, que utilizar herramientas TIC, que utilizar estrategias de comunicación asertiva, bueno, otros diferentes como elementos para una buena, yo lo diría una buena clase, sino, o sea, si es una buena clase, o sea, usarlo para una buena clase, sino es también em, cómo llegar a lograr eso, con qué estrategias voy a llegar para que se dé el este. Y esto no puede quedarme solo en mí, sino que aplica al proceso de que yo tengo que mantener informado al tanto, o sea, yo tengo que mantener informada la institución y garantizar a la institución que Pepito Pérez tiene un 5, Pepito fulanito de tal tiene 4, Pepito Serengeso tiene 3, etcétera. Y lo mantengo como escrito en mis notas de evaluación, como según mis criterios, esto son las notas de Juanito. Pues ya que mantengo la institución afirmativa, pues tengo que garantizar que que el primer sabedor de esto sea la familia. O sea, tengo que yo garantizar que los padres de familia o los acudientes de familia sean los primeros en saber cómo es que va su estudiante. En segunda instancia, pues son los mismos estudiantes, no porque sean segundos, sino porque son los que
son los que tienen que cumplir o tienen que llegar a los objetivos o resultados. Por eso es como em, también se tiene que mantener informado a los estudiantes de su evaluación constante. Eh, comillas, crítica. No todos los profesores mantienen informados a los estudiantes de cómo es que van formativamente. Y pues no debería esperarse a último año a decirle a las familias su hijo perdió el año, ¿no? Debería ser un proceso constante de decirle su hijo está así, 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 así. Ahora, si el profesor intenta todos los métodos de comunicación y la familia no responde, pues el profesor tiene como validación que no pudo una asertividad comunicativa y se la comunica directamente a la institución educativa, que sería el rector, bueno, las notas de evaluación, etcétera, pues, el sistema ya en sí. Bueno, volvámonos. Resulta que estas enseñanzas, aprendizaje y evaluación necesitan tener unas prácticas didácticas. ¿Cómo yo voy a aplicar esa formación? ¿Qué herramientas, qué materiales, etcétera? Entonces, tengo que tener en cuenta que esto tenga que ser aplicable. Lo didáctico es que yo pueda transcribirlo en un formato, la actividad, y sea entendible. Por ejemplo, yo puedo decir, los estudiantes van a dibujar para aprender cómo se hace un cuadrado. Eso es aprendizaje aplicable. Ahora, muy diferente es, yo quiero que un estudiante utilice la simbología del cuadrado para representar, ta, 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 ta. En fin, no se sabe lo que está cumpliendo, entonces no es aplicable. Y que busca el proceso de creatividad, sí, es como se pierde el sentido de que sea aplicable. Algo que pueda ser entendible en un cuadrado, en un sistema, que pueda ser replicable tanto por un estudiante como por todos. Aprendizaje significativo, paréntesis, yo sé que pues lo que me estaban diciendo es aprendizaje significativo es dejarle algo o enseñanzas que los estudiantes puedan utilizar a su vida diaria a largo plazo. Paréntesis, otra crítica. Hasta donde yo tenía entendido, los aprendizajes significativos eran tres y se derivaban en tres concepciones del mundo, o bueno, tres momentos de la persona, donde cambiaba su entorno, su forma de ver. O sea, algo que, ¡pum!, diera directamente al aprendizaje. Y no todas las clases ni no todos los profesores pueden garantizar un proceso de aprendizaje significativo porque al final o como a la conclusión es que para garantizar que hay un proceso de aprendizaje significativo es que el estudiante no solo sea aplicable dentro de la asignatura, sino que también sea como fundamentalmente desempeñado en el área. Es como un poquito ilógico, ya que yo no puedo enseñar artes para que los estudiantes sean artistas, sino que pues a la finalidad yo lo que busco es como que el aprendizaje significativo sea para que el arte sea utilizado para los estudiantes. Sí, o sea, a mí no me interesa que sean artistas, pero es crítica nada más, como hay una duda que yo tengo frente a eso. Listo. Continuando. Tácticas de registro. Es como cómo voy a garantizar a la institución, a la sociedad, a los padres de familia y a los estudiantes el proceso del aprendizaje. Pues el docente lo que hace es pues, pues aquí lo tengo como pues, con sus nombres cualitativos, pero en realidad es como llevar un cuaderno, llevar la lista de asistencia, llevar em, los materiales que garanticen esto, bueno, sí, como todos esos materiales que me garanticen que el estudiante lleve un registro, así como un diario de campo. Ah, por eso, diario de docente, es un diario de campo, que al final se le llama cuaderno de artes, o cuaderno de educación física, o cuaderno de sociales, eso es. Donde se guarda toda la documentación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aprendizaje y convivacional. Bueno, que esto no hay que solamente en qué es lo que aprenden, sino también los procesos de convivencia, cómo se relacionan los estudiantes con otros estudiantes y cómo es que actúan dentro del entorno. Por eso es que aquí ponen como el manual de convivencia, ¿sí? Es como el estudiante Juanito Pérez hizo esto en clase. Es su tango hizo esto en esta otra clase y así sucesivamente, ¿no? Es como se tiene que guardar tanto el aprendizaje de lo que se enseña y se aprende,
como de lo convivencial, que es lo que está saliendo en la clase. Los estudiantes están peleando, los estudiantes no están poniendo atención, los estudiantes no sé qué, bueno, y también lo diría el profesor, pero pues el profesor es el que está llevando el registro, no es como el profesor puede hacer algo autocrítico frente a eso, pero podría suceder. Técnicas de evaluación que derivan como yo voy a garantizar una evaluación de los aprendizajes. Tengamos en cuenta que las técnicas de evaluación no son solo hacer un examen, que sí es una de las tantas técnicas de evaluación, pero otras formas de examen, por ejemplo, para yo garantizar de que los estudiantes aprendieron, es mediante las, no sé, las prácticas. Por ejemplo, yo creo que mis estudiantes aprendan a dibujar un círculo, ¿sí? ¿Sí? Y pues nos llevamos dos, tres clases y medias para que ellos aprendan qué es un círculo y cómo se hace, etcétera, etcétera, la historia del círculo, etcétera. Y para mi proceso de evaluación lo que hago es hago una evaluación escrita de lo que es un círculo para ellos y que me representen un círculo. Eso también garantiza un proceso de aprendizaje no tan extremadamente hacia, no sé, otros tipos de exámenes de evaluación. Hay otros exámenes de evaluación que es más de comprensión, otros directamente de llevar un diario de campo del qué es lo que está haciendo el estudiante durante su proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como muchas técnicas de evaluación en ese sentido. Y se hace durante todo, se hace constantemente, se hace, pues en teoría debería de hacerse en cada clase. No sucede así, pero pues en teoría pasa en cada clase. En, en el desempeño escolar. Bueno, el docente tiene que cumplir un desempeño escolar que deriva en eh, las actividades extracurriculares que acompañen el proceso del estudiante. Por ejemplo, los comités de evaluación donde se evalúan cómo va el curso, qué es lo que está haciendo, hablar con otros docentes de qué se podría aplicar o qué es lo que están haciendo los otros docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quiero ir al punto de allá arriba, que es algo muy importante que creo que se me pasó, que todos los procesos que lo que estoy hablando aquí tienen que ser interdisciplinares. O sea, que lo que yo vea en artes visuales no sea ajeno solo a las artes visuales, sino que pueda de alguna u otra manera dialogar con la área de ciencias sociales, con la educación física, con la de matemáticas, con la de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Es como buscar una manera que todos los contenidos de las materias se unan entre sí, ¿sí? Para que no haya una disonancia educativa. Bueno, continuando. Por eso se hacen los comités de evaluación. Eh, También se hacen los comités de promoción, que son estos elementos que uno dice, ok, este estudiante está pues no solo súper chévere, no solo súper como que está aprendiendo más de lo que necesita, sino que y que está demostrando actitudes mucho mejores. Entonces es decir, proponerle, esto siempre es una propuesta, nunca es obligación, se le dice al estudiante, ¿usted quiere pasar de curso? O se le dice a los 5 mejores estudiantes, quieren hacer la promoción para pasar de grado, pasar de curso, en etcétera, menos algunos colegios se lo cohiben a los de 11. O sea, los de 11 son los que no aplican dentro de esa materia o esa asignatura. ¿Sí? Porque pues están en 11 y pues para ellos tienen poco sentido. Y algunas, pero muy pocas instituciones, dice, pueden hacer la promoción eh, siempre y cuando, o sea, ya estando en 11, siempre y cuando cumplan unos requisitos. Y el estudiante puede pasarse a 11 como si nada. El plan de mejoramiento para los estudiantes que mm, no van tan bien en la asignatura y que les dificultan ciertos conocimientos y aprendizajes. Entonces, el plan de mejoramiento es para garantizar eso. Si el estudiante cumple, pues check, pasa, no hay problema. Si no, el plan de mejoramiento, pues el estudiante se sostiene hasta volverlo a repetir, o sea, hasta que entienda otra vez el sistema. En ese sentido, el plan de mejoramiento, entonces el docente tendría que decir, ok, voy a planear otra cosa para Pepito Pérez para que aprenda. Si no me funcionó el plan A, que fue el primer objetivo, y no me funcionó el plan de mejoramiento, que es el plan B, entonces, si repite el año, pues tendría que intentar aplicar otra forma de aprendizaje.
Claro, suponiendo que Pepito Pérez pues, se quede en el mismo año. Continuando con los desempeños escolares, viene otro que es resolver situaciones, bueno, que va muy bien en conjunción con todo esto. Resolver situaciones pedagógicas y mantener informado, o sea, resolver situaciones pedagógicas es que si un estudiante se ve enfrentado a algún dilema frente a lo que estaba aprendiendo, ¿sí? Como, profesor, yo no entiendo qué es lo que decía Sócrates en este tema. Pues uno tendría que mirar cómo resolverle al estudiante, explicándole de otra manera, informándole. En ese sentido, también eso se guarda registro y se tiene que mantener informado a la institución y a la familia de que el estudiante tiene ciertas dificultades con el proceso de aprendizaje. Estas situaciones, por lo general, se hacen de manera práctica para todos los estudiantes y da puntapié, esto ya es opinión mía, paréntesis, opinión mía, que que da hincapié a entender la neurodivergencia en los estudiantes. Mm, si un estudiante se le dificulta comprender un tema y uno se lo repite de otra manera o que tiene otro concepto o que no sé qué, uno pues no, pues en primera instancia uno no, pues no piensa nada malo, sino que uno le vuelve a explicar. Pero ya cuando el tema se vuelve constante o repetitivo, eh, uno puede decir, ok, hay algo que está pasando y debería de ser atendido por un especialista. Por eso es que uno tiene que mantener informado tanto a los padres de familia como a la institución. Pero solo eso, es como mantener informados, como no decir el estudiante tiene TDAH, no, uno no puede decir eso. Si uno decir, miren, el estudiante está presentando estas dificultades, ahí se los dejo. Y pues los padres de familia o la institución pues tendrán que ir mirando qué es lo que le pasa al estudiante. Uno como profesor no resuelve, sino que mantiene informado. Uno lo que resuelve son problemas de situación pedagógica, todo lo que tenga que ver con los procesos de educación y formación. Prevención de riesgos, todo lo que tiene que ver directamente con evitar desastres, que tener evitación de un terremoto, de un no sé qué, bueno, problemas ambientales. Pero no solo deriva en eso, sino también en sociales, que hay chicos que probablemente hagan bullying, hayan violencias basadas en género, que hayan problemas raciales, racistas, ¿sí? Y mantener que prevenir esos riesgos que pueden causar diferentes circunstancias que uno no quisiera llegar a pasar, pero suceden esas situaciones, pero tenemos que no que lleguen más lejos de lo que no deben ser, ¿no? No agrandar el problema, sino prevenirlo en ese sentido, o sea, sí, como lo mismo dice. Bueno, apoyar administrativa y financieramente a la institución, o sea, cuando dicen esto es como más en el sentido de apoyar en las matrículas, verificar los boletines, propuestas bueno, proponer eh, actividades con la institución, ¿no? Necesitamos un salón de química para que los niños puedan hacer sus experimentos, etcétera. Pues eso, pues solo un profesor puede proponerlo y de hacer que el rector, bueno, yo lo quité, pero el rector pueda decir, ok, vamos a hacer esto. También lo que es garantizar los materiales, en el caso de que no se puedan garantizar los materiales, pero se puedan, bueno, garantizar las actividades. Pero cuando se garantizan los materiales, el profesor a cargo debe hacerse cuidado de estos mismos. O sea que yo qué sé, si yo como profesor de artes visuales hago que el rector compre 10 cámaras para yo hacer bueno, hacer un currículum con los de décimo, y decir, hagamos una clase de fotografía, o sea, una clases de fotografía, pues entonces pueda tener cuidado con esas cámaras y que no se dañen, porque pues lo de los estudiantes pues tengo que utilizarlos con otros y pues que tiene que ser cuidado en ese sentido. No. Luego viene lo que es el, eh, el proceso comunitario.
El cuidado comunitario es que el profesor debe garantizar trabajar con la comunidad que se genera alrededor de la institución. Eh, Pensándolo en ese sentido, de saber qué es lo que le está sucediendo a los estudiantes y cómo proponer y resolver problemas. Lo mismo pasa con los padres, qué es lo que pasa con los padres y resolver problemas. Y en este sentido, estos dos trabajan juntos porque uno podría decir, puedo proponer un clase para padres de explicarles de diversos temas y así mantenerme en tanto comunitario como en el sentido de propuesta, así como que un diálogo entre las dos y no sea tan desconectado. Garantizar un gobierno escolar, que haya participación de los personeros, de los representantes de cada uno de los salones y que se pueda abrir un diálogo frente a las diferentes políticas que están sucediendo en cada aula y también en el colegio. Y las actividades, bueno, y saber que las actividades extracurriculares están cumpliendo los estudiantes, ¿no? Que si yo sé que Pepito Pérez está nadando, entonces yo cómo puedo saber que eso que está haciendo en su como vida fuera de la institución se aplica o se integra también con lo que hace en colegio, ¿no? Es como, ok, si yo sé que estás nadando, estás en clases de natación, entonces por ti hago una excepción para que puedas hacer em, un trabajo desempeñado con la natación artística o algo en ese sentido. Así es como pensar y dialogar a esos dos elementos, no que quede tan alejado uno del otro. Eso sería como todo. Me falta el número 3 de la etapa 2 para poder explicarlo ya cerrando corte. Espero que mi yo del futuro comprenda todo esto porque es mucha información y estoy intentando mantenerla no solo aquí sino también en un diario. Bueno, este diario que es los videos y otro diario que es algo escrito ya nada más como para tener organización, que es con el registro de las fotos que estoy haciendo esto. Bueno, sin nada más como agregar y plantear documentos que tengo que tener en cuenta para ir leyendo, que tengo que leérmelos a detalle. Ley General de Educación, Ley 115 del 94, el decreto de la Ley 1278 del 2002, el decreto 1075 del 2015, estándares de competencia y lineamientos curriculares de todas las asignaturas. O sea, aquí no vale solo de las artes visuales o de las artes en general, sino de todas las asignaturas para generar ese diálogo o vínculo que se tiene con todos los conocimientos. Listo, corte.